Buenas noches, bienvenidos a todos. Es un honor para mí, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, recibirlos a todos para la conferencia del día de hoy en el ciclo de vacunación y COVID-19. En esta oportunidad vamos a hablar de una pregunta que se está haciendo a nivel local y a nivel mundial sobre las posibles causas que puedan explicar el descenso del número de casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Y para hacer una discusión amena, vamos a contar con la grata participación del doctor Carlos Torres Viera. Para mí, repito, es un honor no solamente darles la bienvenida a todos los que se están conectando, sino también presentar a Carlos. Él es infectólogo venezolano, graduado de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela en los años 1990. Hizo su internado y residencia en medicina interna y después fue jefe de residentes en el Hospital de San Rafael de Yale University en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, entre el 92 y el 96. Posteriormente se traslada a Boston, donde hace sus posgrados de enfermedades infecciosas en el Beth Israel Deaconess Medical Center de Harvard University entre los años 96 y 99. Durante el mismo periodo completa su máster en salud pública, también de Harvard University. En junio del 99 regresa a Venezuela y estuvo durante 3 años trabajando en la sección de enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, y además su práctica privada era en la Clínica Santa Sofía en Caracas. En diciembre de 2002 regresa a Estados Unidos, a Yale New Haven Hospital de Yale University en New Haven, Connecticut, y participa en las actividades como hospitalista y miembro de la sección de infectología, siendo epidemiólogo asociado de este mismo hospital entre 2004 y 2008. Durante este periodo de tiempo participa en diferentes actividades sobre control de enfermedades infecciosas, mejoramiento de la calidad de la atención de estas consultas y preparación de hospitales para emergencia. En 2008 abandona Connecticut hacia Miami, Florida, y se une a la práctica privada de South Florida Infectious Disease and Tropical Medicine Center. Desde el 2009 es miembro del Departamento de Medicina y profesor clínico asistente del Herbert Werdheim College of Medicine de la Florida International University. Bienvenido, esta es tu casa y bueno, cuando tú quieras. Muchas gracias, Patricia. Ante que nada, un agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Infectología por la gentileza de invitarme a participar en esta conferencia, al Instituto de Medicina Tropical y al profesor Héctor Rechedera y su grupo de trabajo por la excelente labor que tanto la Sociedad Venezolana de Infectología como el Tropical, como su grupo de trabajo, todos están haciendo, en particular sobre tratar de proveer información sobre este tema. Es un tema complicado que vamos a tratar de explicar, y como hablamos anteriormente antes de empezar, uno de los problemas con esto es que hay muchas, sobre todo la particularidad de qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, con este descenso claro de los casos. ¿Cuál es la explicación real para eso? Hay muchas teorías. Probablemente tenemos ideas de qué pudiera ser. Mi opinión particular es que es muy probablemente hay varios factores que están contribuyendo, pero bueno, vamos a tratar de dar una explicación de cómo nosotros lo vemos, ¿no? La realidad es que cuando uno ve la curva de la enfermedad de COVID a nivel mundial, uno está viendo que a partir de enero empezó a haber un descenso también de la curva de casos de COVID en el mundo, ¿no? Una curva un tiempo que coincide también con lo que se está viendo en los Estados Unidos y que coincide con lo que se está viendo en gran parte de Europa. Entonces, pero cuando uno empieza a ver
más en detalle, porque la realidad es que la epidemia de COVID o la pandemia de COVID ha sido asimétrica en su forma de presentación en las diversas regiones del mundo. Los grandes contribuyentes, si se quiere, de la casuística a nivel mundial han sido sobre todo los Estados Unidos y los países europeos, con y después quizás estamos en los países latinoamericanos. En realidad, en el área de Oceanía, en África y en Asia, la contribución ha sido relativamente baja. Entonces, cuando uno ve la curva, uno se da cuenta que este descenso de la curva se debe sobre todo al descenso de los casos justamente en los Estados Unidos y en Europa. Y si uno ve la curva incluso de Sudamérica, hubo un pequeño descenso y después hay un ascenso otra vez en esa curva de Sudamérica, y no es tan marcada obviamente las diferencias como lo es con la curva europea y la curva norteamericana. Cuando uno ve esto es la curva de los países europeos, también está la de Estados Unidos, y aquí vemos la curva para diciembre de diciembre 2 del 2020, y vemos que Italia ya había pasado una gran casística nuevamente después de su primera gran crisis a principios de año, pero los Estados Unidos estaban prácticamente en ascenso, y en el caso de Alemania, en el caso de España también estaban relativamente altos. Y después vemos que a partir de enero 9, entonces la mayoría de estos países empiezan a mostrar un descenso, tanto los europeos como los norteamericanos. En el caso de Sudamérica es un poco más complejo. O sea, vemos que Brasil, vemos por ejemplo Colombia en ascenso para diciembre 3, vemos Argentina bajando para diciembre 3, vemos un Chile relativamente estable y con tendencia obviamente baja con respecto a su crisis en su invierno, pues que corresponde al verano de nosotros en junio, julio, y vemos un Perú también en descenso, pero ahora lo que vemos para febrero 27 es que Brasil estaba en ascenso, que Chile está mostrando un pequeño ascenso, que Argentina vuelve a mostrar un pico ascendente a pesar de que Colombia está bajando. Entonces, y que Perú sobre todo muestra una curva ascendente importante. Entonces, ¿qué vemos en Estados Unidos? En Estados Unidos estamos viendo que desde prácticamente principios de enero del 2021 hasta marzo 2, donde se ha reportado ayer 57.000 casos, con un promedio de casos en los 7 días anteriores de 65.000 casos, que había un descenso de aproximadamente 72% en el número de casos en los Estados Unidos. O sea que este descenso en principio es importante, y segundo, entonces luce como real. Entonces, bueno, la pregunta es ¿a qué se debe? Entonces yo voy a plantear ciertas cosas que considero que pudieran estar contribuyendo. Mi opinión particular es que no hay una sola explicación, y estas cosas que voy a plantear me parece que pudieran estar contribuyendo en diversas proporciones. Es muy difícil asignarle una proporción particular. Yo tengo mi propio sesgo por por haber trabajado un poco en epidemiología y en control de infecciones, pero y obviamente en el curso del tiempo, si esta tendencia prosigue, alguna de las cosas que a lo mejor planteamos que ahorita no está contribuyendo mucho, pudiera estar contribuyendo un poco más adelante. Entonces, el primer aspecto, que yo creo que es uno de los más importantes realmente de por qué está bajando, es nuevamente, básicamente, medidas de salud pública. Si uno estamos hablando del distanciamiento social, del uso más consistente, sobre todo en ciertas áreas de los Estados Unidos, de la mascarilla, con el cambio de la narrativa pública, o de la narrativa de las instituciones de salud pública en los Estados Unidos, evitar las aglomeraciones, y en mi opinión particular, por un entendimiento, sobre todo en los últimos meses, de que la transmisión del virus era fundamentalmente de forma aérea, que sería otra discusión cómo definimos eso, pero que no era simplemente las gotitas que impactaban en la cara, sino que había un efecto realmente aéreo de transmisión, que era un poco más complejo, y que por lo tanto el área de ventilación, el evitar los sitios de aglomeraciones y el evitar los sitios poco ventilados era fundamental para el control de esto.
Y lo vemos, esto lo podemos ver no solo en Estados Unidos, es muy variable. Recordemos que en los Estados Unidos estamos hablando de 50 estados con entidades de salud pública independientes, con gobiernos independientes, y que las medidas en los Estados Unidos no han sido homogéneas porque cada estado ha tomado a distintos niveles distintas medidas. Entonces vemos estados como California, que en los últimos meses estuvieron bastante cerrados, mientras que vemos otros estados que, como el estado de la Florida, que ha estado relativamente bastante abierto, si se quiere, comparado con por lo menos lo que veíamos en el verano pasado, cuando en Florida o en el sur de los Estados Unidos hubo las grandes crisis de casos de COVID. En el caso europeo vemos que se impusieron, sobre todo en Inglaterra, pero también en Francia, en España, se pusieron medidas de restricción de distanciamiento social nuevamente muy extremas, similares a los que habían instituido cuando empezaron con su primera crisis. El segundo elemento es que yo lo llamo a la finalización de las celebraciones. Coincide que las aglomeraciones por festividades han marcado cierto repunte en las casuísticas cuando uno ve la situación en los diversos países. En el caso de Wuhan, recordemos que la epidemia surge o se empieza a diseminar en coincidencia con las festividades de la celebración del año lunar o la celebración de Año Nuevo chino, y donde 5 millones de personas abandonaron la ciudad de Wuhan, que es una ciudad inmensa. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, se vio que una asociación con un aumento, con el aumento de los casos en su primera ola en relación con las semanas libres que tenían las escuelas y con visitas turísticas al norte de Italia y a España en esa época. En Canadá, por ejemplo, en el último Día de Acción de Gracia, que en Canadá cayó en octubre 12 de este año, se oyó 2 semanas después que había un repunte de casuística, y una situación similar se ha visto en los Estados Unidos, con un aumento de casuística relacionada con el Día de Acción de Gracia, con la Navidad, con el Año Nuevo, etc. Entonces, esta finalización de celebraciones justamente a principios de enero donde hay mucha más aglomeración, donde hay mucho más viajes, donde hay muchas más festividades, donde la gente se relajó un poco, quizás pudieron haber contribuido también a que haya habido más transmisión en esa época y ahorita estemos viendo menos transmisión. Un tema que siempre se ha planteado es el clima. Sin embargo, cuando uno analiza el clima, tenemos claro o pensábamos, o está claro, que los virus respiratorios como el virus de influenza tienden a transmitirse más fácilmente en temperaturas más bajas y en humedades más bajas, lo cual coincide con los inviernos, y eso siempre se ha señalado como una posibilidad de incremento de transmisión de esos virus. Sin embargo, es muy difícil separar este efecto climático del efecto del comportamiento humano que está asociado con esos climas. Coincide justamente ese efecto con el hecho de que estamos más encerrados, que tenemos menos ventilación, que entonces pudiera ser que realmente, aunque el clima o la temperatura o la humedad sí tiene un efecto particular sobre el virus, el efecto que nosotros vemos realmente en relación con el clima tiene que ver más con el comportamiento humano. Una de las cosas que uno sí ve, por ejemplo, es que, y eso ha sido fundamental, ha sido apreciado tanto en el sur, en Chile, en Argentina durante su invierno, en Australia durante su invierno, en Sudáfrica y también ahora en los Estados Unidos, es que, por ejemplo, virus que también se transmiten por vía respiratoria, como el de la influenza, su acción ha sido completamente nula a pesar de que es el invierno, y que pareciera que esa disminución de casuística también de influenza se relaciona con justamente el distanciamiento social. El otro punto con respecto al clima es que vimos ciudades particularmente calurosas y húmedas, como la situación en Singapur, en el estado de Luisiana, aquí en los Estados Unidos, en Ecuador, particularmente en Guayaquil, que es particularmente calurosa, y lo vimos aquí en la Florida, donde nuestro peor pico de crisis hospitalaria relacionada con COVID fue durante justamente nuestro verano. Entonces, hay ciertos estudios que señalan que, como este estudio de la Universidad de Texas, que realmente el clima tiene una importancia relativa muy baja. Ellos le atribuyen menos de 3% y atribuyen que más importancia tenía la permanencia en el hogar, la población de los sitios investigados, la densidad urbana, etc. Entonces, hay otro estudio, como este estudio también
en los Estados Unidos, que señala que en términos de disminución de la transmisión, las medidas de no farmacológica, es decir, las medidas de salud pública de distanciamiento social, tienen una importancia mucho más relevante, o tendría una importancia mucho más relevante que lo tendría el clima. De hecho, advierten, por ejemplo, que incluso en los coronavirus el clima no se aprecia un efecto tan homogéneo en los otros coronavirus humanos o en los coronavirus humanos. De hecho, algunos de ellos sí tienen una preponderancia como el de transmisión durante el invierno, pero hay otros que tienen una transmisión relativamente más estable durante el año, ¿no? Otro punto que hay que señalar es ¿realmente esto real o está en relación también con una disminución del número de pruebas? Obviamente, puedo hablar en los Estados Unidos, me imagino que lo mismo sucede en Europa. A medida que se aumenta la intensidad en tratar de avanzar en el proceso de vacunación, tenemos que mover personal y recursos para lograr equipar esos centros de vacunación, que se convierten en nuestra primera prioridad, pero esos mismos centros de salud o esos mismos departamentos de salud son los responsables de la mayor cantidad de pruebas que se hacen a nivel estatal en los Estados Unidos o nacional, y entonces se justifica que haya menos personal para realización de pruebas. Y si uno ve las curvas, justamente ve que, por ejemplo, efectivamente en el Reino Unido hubo un bajón a finales de febrero, pero en el caso particularmente de los Estados Unidos, que está marcado aquí en marrón, vemos que hay una disminución en la tasa, en el número de pruebas que se realizan. Ahora, la pregunta ¿es esto un producto o una consecuencia de que no se estén haciendo, de que estamos viendo menos casos y por eso hacemos menos pruebas, o estamos haciendo menos pruebas y por eso estamos viendo menos casos? Vemos aquí, por ejemplo, que cuando se calcula el número de pruebas por 1000 habitantes, bajamos de 5.47 a 2.75, casi un 50% de disminución en el número de pruebas en principios de enero, justamente cuando empieza el pico de descenso de los casos, hasta el momento de hoy. Nuevamente, la pregunta es, ¿eso se debe a que estamos viendo menos casos, o se debe a que realmente los menos casos que estamos viendo es porque no los estamos revisando? Entonces, vemos aquí que la curva de casos y la curva de pruebas son bastantes, el bajón es como similar, y sin embargo entonces vemos también que cuando vemos el porcentaje de pruebas positivas, el porcentaje de pruebas positivas en los Estados Unidos está apenas por encima del 5%, un 7.4%, que no es ideal, un 7.4% hoy, que no es ideal, pero que indica que no pareciera que este descenso realmente sea porque el impacto fundamental sea que no estamos haciendo pruebas, sino que el impacto fundamental es que realmente los números de casos están bajando. Y entonces la otra gran pregunta es, bueno, ¿será que entonces la razón por la que estamos bajando y esto es que hemos alcanzado cierto grado de inmunidad de rebaño? Una de las cosas que en análisis matemáticos que se hacían sobre esto de la inmunidad de rebaño, hay unos estudios de ingleses y brasileños donde parecían demostrar que debido a que las poblaciones humanas están lejos de ser homogéneas y las relaciones entre poblaciones humanas están lejos de ser homogéneas, cuando uno introduce esa heterogeneidad en los contactos de humanos y hace modelos, encuentran que uno pudiera pensar que la inmunidad de rebaño no tendría que alcanzarse al 70 o 80% como lo hemos pensado, sino que pudiera alcanzarse a niveles un poco más bajos, porque básicamente tendríamos tratando de controlar o alcanzar cierta inmunidad de rebaño justamente en esos llamados super spreaders o grupos poblacionales que se convierten en super spreaders. Entonces, bueno, la pregunta es, a pesar de que no hemos llegado, que sabemos que en la mayoría de los países no hemos llegado a ese 70-80%, estamos viendo algo de inmunidad de rebaño. Y se debe esta bajada a que hay algo de inmunidad de rebaño entre la inmunidad naturalmente adquirida con respecto a la inmunidad que estamos empezando a adquirir ahora con las campañas de vacunación. Estos gráficos que les muestro a continuación son unos gráficos que básicamente modelan las situaciones donde
dónde creemos que estamos y dónde realmente pensamos, asumiendo que la inmunidad de rebaño se alcanza con más del 70% de inmunidad, cuáles son las perspectivas para los Estados Unidos dependiendo de distintos parámetros. En este caso, nosotros en los Estados Unidos estamos en un promedio de 1.7 millones de inmunizaciones al día. En algunos días se ha alcanzado un poquito más de 2 millones, en un momento se alcanzó 2.6 millones, pero consistentemente está alrededor de 1.7. La idea es tratar de llevarlo por lo menos a 3 millones. Entonces, siguiendo el ritmo de 1.7 millones, uno alcanzaría o se pensaría que entre lo que se calcula de que hay de inmunidad de casos ya presentados y con lo que se alcanza de la vacuna, estaríamos alcanzando un threshold de inmunidad de rebaño alrededor de julio. Obviamente este threshold o este límite se alcanzaría mucho más rápido o un poco más rápidamente dependiendo de que aumentáramos el número de vacunación, si realmente lo logramos llevar a 3 millones de vacunaciones por día. Y nótense que más que importante que eso, o importante junto con eso, es el hecho de que si nosotros alcanzamos inmunidad de rebaño para julio, si realmente logramos hacer eso, estamos contando con un promedio de todavía de unos 100.000 muertes más en los Estados Unidos. Si logramos hacerlo un poco antes, para mayo, podría ser que alcanzáramos la inmunidad de rebaño si llevamos a 3 millones de inmunizaciones por día, y eso podría ser darnos 90.000 muertos hasta ese momento. Y si subimos aún más, obviamente la inmunidad se alcanzaría más prematuramente y había un menor número de muertos. Obviamente esto no es escrito en piedra, estos son cálculos matemáticos y modelos matemáticos donde no solo juega un rol la vacunación, sino que juega un rol otras cosas que estamos haciendo, sobre todo con el énfasis que yo puse sobre las medidas de salud pública. Es decir, si pensamos que simplemente con aumentar la vacunación hacemos la inmunidad de rebaño, pero relajamos nuestras medidas de salud pública, entonces vemos nuevamente que sí, vamos a alcanzar ese threshold, pero la mortalidad va a ser más alta. Y si dejamos por ejemplo, en este ejemplo, si dejamos de hacer las medidas de salud pública de distanciamiento social para abril, lo que nosotros veríamos como un 100.000 muertos sube a 170.000 muertos, y si lo hacemos, si paramos todo en los actuales momentos, entonces la cantidad de muertos es mucho más enorme, mucho más grande, ¿no? Entonces el punto aquí es, bueno, no solo es la inmunización, realmente tenemos que seguir con las medidas de salud pública. Algunos algunos expertos en salud pública, como el doctor Martin Makary, señalaba que debido a que plantea que realmente cree que hay un buen efecto de inmunidad de rebaño actualmente demostrándose, y que eso está contribuyendo. Yo no estoy tan seguro de eso, pero bueno, el planteamiento que él hace es que debido a que por cada caso hay unos 6 casos que no han sido formalmente diagnosticados, si nosotros tenemos 28 millones de casos actualmente confirmados y agregamos los casos que no fueron formalmente diagnosticados, estaríamos aproximadamente a un nivel de 55% de inmunidad en los Estados Unidos en los actuales momentos, y él plantea que la inmunidad de rebaño probablemente la vamos a alcanzar en mayo, y que realmente gran parte de lo que estamos viendo ahorita es justamente esto. Yo no estoy muy seguro de eso. Valga que tener en mente que a veces estos cálculos, sobre todo basados en serologías previas, etcétera, no son tan exactos. Aquí ahorita hay una gran controversia con respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en Manaus, Brasil, donde durante el verano, durante abril-junio, tuvieron una gran epidemia, donde se calculó basado en muestras de bancos de sangre y haciendo extrapolaciones con respecto a la pérdida de cierta inmunidad o ganancia de cierta inmunidad, que el 70% de la población había sido infectada y tenía inmunidad, y lo cual está alrededor del número de lo que se ha planteado siempre como inmunidad de rebaño. Sin embargo, la actual crisis que está viviendo Manaus, ya hablaremos un poquito sobre eso, sobre las otras opciones. Una de las posibilidades de por qué está ocurriendo esto en Manaus es el planteamiento de que quizás ese cálculo de positividad en población no es tan exacto.
otros plantean que sin embargo, aún no siendo tan alto, de todas maneras no era tan bajo como para justificar los niveles de casuística que tiene Manaus actualmente. Pero bueno, eso lo voy a discutir un poquito más adelante cuando hable un poquito de las variantes del virus. Pero simplemente tener en cuenta que a veces estos cálculos son basados en extrapolaciones y no son necesariamente tan exactos. Lo mismo podría plantearse de Iquitos en Perú, donde también se planteó una altísima serologías positivas después de la primera crisis o la primera ola de ese país, y ahora Perú está viendo un incremento de casos nuevamente. Entonces llegamos al punto de la vacunación. Entonces, bueno, es la vacunación la que está justificando esta situación. Desafortunadamente, bueno, felizmente tenemos vacunas, eso es lo primero que uno tiene que decir. Realmente tenemos vacunas y felizmente estamos aumentando la producción de diversas vacunas. Felizmente tenemos más de una vacuna que funciona y bueno, estamos empezando el camino correcto. Y yo creo que en líneas generales, independientemente de esta data de Estados Unidos, en líneas generales, el paso del control de esta epidemia pasa por las vacunas, como ha pasado con otras enfermedades. Pero la parte todavía dramática para todos nosotros es que, bueno, es asimétrico, ¿no? La vacunación es asimétrica y estaba fundamentalmente fuerte, o está empezando a aumentar en los países de altos ingresos económicos y de poder científico, que pudieron hacerse vacunas más tempranamente, con algunas excepciones en otros países, ¿no? Entonces tenemos un gran camino que recorrer, sobre todo en lo que se refiere a tratar de lograr equidad en la distribución de vacunas. Pero en el caso de Sudamérica vemos las curvas de vacunación. Obviamente Chile resalta sobre los otros países latinoamericanos, pero bueno, Brasil empezó su campaña de vacunación, Argentina, Venezuela ha empezado su campaña de vacunación, Colombia también está empezando, etcétera, ¿no? En los Estados Unidos se calcula que se ha distribuido alrededor de unos 102 millones de dosis de vacunas, esto es, que han salido de la empresa farmacéutica a los estados. Se han administrado de esa dosis 78 millones aproximadamente. Esto obviamente, el número de personas vacunadas actualmente en los Estados Unidos que por lo menos tienen una dosis de vacuna es alrededor de 51 millones de personas. Entonces, debido a la población de los Estados Unidos, calculamos que por lo menos 16% de las personas de la población norteamericana tienen una dosis y solo 7.9% tienen dos dosis. La situación en Estados Unidos es dramática, o sea, es complicada, porque es un país muy extenso, con una población muy alta, y obviamente como lo dije anteriormente, con 50 estados que se rigen relativamente bajo sus propias regulaciones y sus propias organizaciones, ¿no? Obviamente la distribución de vacunas en los estados ha sido relativamente asimétrica. Hay estados que han vacunado más eficientes que otros. Y entonces la pregunta es, pero la pregunta en el caso de los Estados Unidos es, bueno, si nosotros empezamos a ver el curso de vacunación empezó en los Estados Unidos el 21 de diciembre y empezamos a ver el descenso de los casos alrededor del 8 de enero, a primera semana de enero. Bueno, tenemos 2 semanas ahí de primera dosis. Sin embargo, uno tendría que decir que el número de vacunas administradas, incluso en los actuales momentos, es relativamente bajo como para yo pensar, creo, que justifique el número de descenso tan marcado de casos en los Estados Unidos. Quizás más importante, un dato que sí es interesante, sin embargo, que habla a favor del beneficio de la vacuna, no necesariamente a favor de explicar la curva, pero sí a favor del beneficio de la vacuna, y aquí nos adelantamos en eso, cuando uno ve la curva de mortalidad en los nursing homes, y uno ve que la curva de mortalidad en los nursing homes empieza a distanciarse de la mortalidad en general en los Estados Unidos, y entendamos que en los Estados Unidos uno de los primeros grupos incluidos para vacunación fueron justamente las personas que estaban alojadas en hogares de cuidado.
Yo diría, sin embargo, que esta curva puede ser un poquito engañosa porque esta es una curva de mortalidad. La data de mortalidad generalmente es una data tardía que se presenta unos 15 días en promedio en retraso con la casuística, y vemos ahí que la tasa de mortalidad empieza a bajar tempranamente en enero. Pero bueno, no dudo que haya un efecto de la vacuna, que pues, estemos empezando a ver un efecto de la vacuna, especialmente en esta población envejecida. Aquí les muestro nuevamente para que vean la relación del momento en que se empezó la vacunación en los Estados Unidos, que fue diciembre 21. Nosotros tuvimos el máximo de 249.000 casos en enero 8 en promedio, y para ese momento se habían vacunado 420.000 personas nada más en los Estados Unidos, que era 0.1% de la población, y ahí empezamos a ver el descenso, y entonces no creo que la vacunación pueda explicar ese descenso por los volúmenes alcanzados. Sin embargo, podemos ver otra data que sugiere que a futuro sí, o contribuyendo ya con lo que esperamos sea que siga bajando en marzo, si lo seguimos viendo, etcétera, etcétera, es data, por ejemplo, de Israel, donde la data es un poco más, en relación con la vacunación. Sin embargo, tenemos que también hacer la salvedad que en Israel se impusieron lo que nosotros llamamos un lockdown, un cierre significativo de las actividades sociales en enero 8 del 2021, y eso, entonces lo que vemos en Israel en esta curva probablemente es un efecto combinado. Yo diría que quizás la mayor parte pudiera ser el lockdown, aunque reconozcamos que Israel es un país con una población relativamente pequeña, y que los israelíes realmente desarrollaron una vacunación masiva. En los actuales momentos, según entiendo, Israel ha vacunado alrededor del 30% de su población. Aquí vemos la dosis. No solo ha vacunado el 30% de su población, sino que cuando hablamos de la población de alto riesgo por grupo de edad, aquellas personas que están sobre los 60 años tienen unos niveles de vacunación por encima de los 80. Entonces, cuando uno ve la curva de casos confirmados, uno está viendo realmente que hay una disociación actualmente en la curva de casos con respecto a los pacientes de mayor edad con respecto a los de menor edad, que pudiera sugerir que realmente la vacuna está contribuyendo a esta discrepancia. Y cuando vemos los casos de hospitalización y los casos de hospitalización en Israel, también vemos que pareciera que hay que el efecto de la vacuna en aquellos mayores de 60 años hay un menor número de hospitalización de lo que habría en menores de 59 años. Entonces, sugiriendo también que esto pudiera ser un efecto real de la vacuna. Esta data también es reproducida, o está empezando a ser reproducida, en Inglaterra. Esta es una data que no ha sido formalmente publicada, pero en revistas indexadas, pero fue publicada por el Departamento de Salud de Inglaterra, donde se ve que también, incluso después de la primera dosis, incluso con la primera dosis, empezaron a haber efectos importantes de protección. Entonces, yo no creo que haya duda o en mi mente por lo menos no hay duda, y con las experiencias que tenemos de otras vacunaciones en otras epidemias, que realmente la vacuna es lo que va a resolver este problema. ¿Okay? Entonces, hablando un poquito de las vacunas, simplemente esto es muy breve porque yo creo que hemos ya hablado bastante anteriormente, y hay otros programas que incluso la Sociedad Venezolana de Infectología ha realizado recientemente sobre esto. Simplemente para señalarles que en los Estados Unidos se empezó la campaña de vacunación. Actualmente consiste en la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Ambas son vacunas de ARN mensajero que tienen 2 dosis y que tienen características particulares de necesidad de congelación. Actualmente, básicamente esta semana o a finales de la semana pasada, se aprobó la vacuna de Johnson & Johnson, que tiene un sistema de producción diferente, donde se utiliza un vector viral que no se reproduce, que es un adenovirus 26, y que tiene la particularidad o la gran ventaja potencial de que es una sola dosis
Esta, para las personas que no están familiarizados, la razón por la que es una dosis, ellos realmente hicieron pruebas en fase 1, fase 2 con 2 dosis, encontraron que los títulos de anticuerpos no diferían y se fueron por la primera dosis. Johnson Johnson está ahorita haciendo estudios también con las 2 dosis, pero básicamente encontraron excelentes resultados con una dosis. Tiene también una ventaja en términos de la refrigeración, que es una refrigeración normal de entre 2 y 8 grados centígrados, que es la refrigeración que utilizamos para la mayoría de las vacunas de administración en las poblaciones infantiles, por ejemplo. Un aspecto con respecto a la efectividad, con la Moderna y la de Pfizer fue una efectividad bastante alta, por encima de los 90%. En el caso de Johnson Johnson se ha publicitado mucho esto solo del 66% de enfermedad moderada o severa, pero cuando se analiza por distintos grupos, porque ellos hicieron estudios no solo en los Estados Unidos, sino en Sudamérica y particularmente importante en Sudáfrica también, donde, como vamos a ver, estaban circulando o están circulando otras variantes del virus que pudieran que eventualmente reaccionan menos. Encontraron, sin embargo, que en total era 66%. Sin embargo, cuando hablamos, incluyendo el caso de Sudáfrica, incluyendo el caso de Sudamérica, la efectividad para enfermedad severa, encontramos con una efectividad de hasta 85%. Y cuando evaluamos, recientemente reportada la efectividad, cuando evaluamos a 56 días después de la administración de la vacuna, es una efectividad bastante alta. O sea que el otro punto con respecto a esto de las vacunas, aquí les hablo bueno, ya estas vacunas son más familiares por lo menos para la población en Venezuela o Latinoamérica, la de Sputnik 7, la vacuna del centro Gamaleya, que también es de adenovirus, la de Oxford AstraZeneca y la de Sinovac, todas con altas efectividades. Un punto a resaltar, yo sugeriría a la gente no enfocarse en que si es 75, si es 72, si es 58, etcétera. En realidad, uno de los problemas con este tipo de estudios es que cada estudio fue independiente, cada estudio fue hecho en momentos diferentes. Particularmente el caso de la vacuna Johnson Johnson se empezó a hacer cuando ya estaban circulando ciertas variantes virales, y donde había una casuística mucho más alta que cuando se hizo los estudios de la vacuna de Pfizer y Moderna. Y por tanto, comparaciones, a menos que sean comparaciones cabeza a cabeza, donde comparemos uno contra la otra en un estudio randomizado, es difícil de hacer esas comparaciones. Pero mi conclusión es, todas las vacunas hasta ahora probadas, incluyendo la información que tenemos de las vacunas chinas, como la del CoronaVac, menos información tenemos en términos de publicación con respecto a la de Sinopharm, pero cierta información sugiere que también tiene una alta efectividad. Sugieren que todas las vacunas actuales disponibles tienen efectividad. Recordemos que la barra que nosotros habíamos, que el CDC, por ejemplo, o la FDA realmente había implementado como para sugerir que una vacuna era efectiva, era que fuera más de 50%. Recordemos que, por ejemplo, la vacuna de influenza es una vacuna que tiene una efectividad variable que puede ser tan baja como eso, y sin embargo consideramos que es útil. Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales. Estos altas efectividades vinieron un poco como de sorpresa y son bienvenidas. Como ya dije, no es apropiado hacer comparaciones entre estos resultados porque no son estudios que se hicieron bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas definiciones, etc. Todas son altamente efectivas, sobre todo, todas son altamente efectivas para evitar enfermedad severa y muerte, y en eso es que creo que nosotros debemos concentrarnos. Si a mí me da una gripecita, si usted me pregunta, usted le da un poquito de tos y me da una fiebre por 24 o 48 horas y se me quita, bueno, yo no tengo problema con eso. Pero si la vacuna me asegura que yo no me voy a morir, que no voy a terminar una terapia intensiva pegado a un ventilador por 3 semanas, yo creo que eso es donde debemos enfocar nuestra mente, y eso es lo que realmente queremos evitar. Hay un evento práctico que tenemos que entender. No hay capacidad actualmente industrial, si se quiere, para producir el suficiente número de vacunas que se necesitan. Vemos por eso que estamos utilizando diferentes niveles de vacunación, diferentes estratificación para vacunar, justamente para compensar por la falta de disponibilidad de suficiente vacuna, y esto no es algo que se va a resolver rápidamente. Por lo tanto, no creo que haya ninguna posibilidad, por lo menos durante este año, quizás incluso más, de que haya la posibilidad de que la gente pueda escoger qué vacuna, tenga el lujo de escoger
escoger qué vacuna se debe aplicar. Cuando uno pone en balance el riesgo-beneficio que podría tener la vacuna, incluyendo una vacuna que alguien pudiera considerar menos efectiva que otra, claramente en todos los casos se favorece el uso de la vacuna y no el de esperar que surja una nueva vacuna o que haya tal o cual vacuna, porque estamos todavía viendo unos niveles muy elevados de infección y el riesgo es muy alto, y el riesgo de adquirir una infección, de adquirir una enfermedad severa es muy alto. Otro punto importante que está surgiendo, que sugieren algunos estudios, no creo que esté 100% concluyente, pero sí sugieren, es que a pesar de que las vacunas no necesariamente evitan la infección, evitan la enfermedad severa, pero no necesariamente la infección, pudieran un paciente vacunado, si se infecta, transmitir. Sin embargo, pareciera que hubiera data suficiente como para sugerir que incluso la transmisión se ve disminuida. Y en final, yo creo que la resolución de la pandemia pasa por el uso de vacunas, sin lugar a dudas. Para mí, los dos elementos actualmente que siguen siendo fundamentales es las medidas de salud pública y ahora la vacunación. Entonces, todas son altamente efectivas. Incluso les dejo esta data porque, por ejemplo, la vacuna de Oxford AstraZeneca se plantea que tenía una sensibilidad un poco menor, y esta data no ha sido publicada, pero fue presentada o reportada ayer por el gobierno británico, donde hablan de la experiencia que tienen actualmente en pacientes mayores de 70 años con la vacuna de Pfizer y con la vacuna de Oxford AstraZeneca, y en ambas encontraron que después de la primera dosis ya tenían una efectividad de 60%, y la reducción de eso para enfermedad, y la reducción de hospitalización en un 80% después de la primera dosis, o sea, esto sin contar incluso la segunda dosis, y la encontraron estos niveles altísimos en las dos vacunas. Entonces, bueno, con eso concluyo esta parte. En conclusión, creo que no es fácil explicar el por qué están bajando los números en Estados Unidos. Creo que es una mezcla de datos. Mi sesgo particular o mi opinión particular es que lo más importante sigue siendo las medidas de salud pública. Ahora van a ser potenciadas con las vacunas, están siendo potenciadas con las vacunas. Obviamente tenemos un grado de inmunidad, pero no creo que eso necesariamente explique todo. Una cosa que va a ser interesante ver en las próximas semanas: hay ciertos estados en los Estados Unidos, como el estado de Texas, que acaba de liberar todas sus actividades sociales, ha eliminado la restricción de uso de mascarilla. Entonces, bueno, veremos qué ocurre en el estado de Texas con estas medidas, y cómo se va a mover la curva, y a lo mejor nos arroja cierta información con respecto a qué es lo que realmente está pasando. Quería cerrar hablando un poco de las variantes, y lo primero que quería decir es que, que uno tiene que tener en cuenta es que la gente se preocupa mucho que si el virus mutó, que si el virus no mutó, y la realidad es que los virus mutan. Y simplemente, como dicen aquí en los Estados Unidos, that's what they do. Ellos mutan. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de esto. Esto es un tema riesgoso, sabiendo que el doctor Esparza está oyendo esto, pero bueno, siéntase libre, doctor Esparza, de criticar o de corregirme en cualquier momento, ¿no? Para los que no manejan altamente conceptos médicos, o les puede ser complicado entender esto de las mutaciones, yo lo explicaría de esta manera. Nosotros tenemos un código genético que nosotros, para contextualizarlo, hablamos de letras, y como si uno leyera un libro, y entonces ese código genético se replica. Cuando estamos replicando ese código para hacer otra célula y otra célula y otra célula, hay que replicar ese código genético. El virus también lo hace. Cuando quiere replicarse, tiene que replicar su código genético, sea de ARN o DNA, y comete errores. Algunos virus cometen más errores y otros cometen menos errores. Algunos tienen una enzima que tiende a corregir esos errores de alguna forma, y otros no la tienen. Lo cierto es que los errores ocurren. Estos son errores aleatorios. Esto no es que el virus piensa, el virus no piensa. Todo esto es aleatorio, y simplemente las fuerzas de evolución tradicionales son las que terminan seleccionando una cepa u otra, para que favoreciendo una cepa u otra, dependiendo de esa mutación. Entonces, imagínense
imagínese que usted tiene un código genético que describe caballo y yo le digo caballo y usted piensa en un caballo, usted sabe que es un caballo, pero si yo le digo caballo y lo escribo con una, en vez de con doble L, con una Y, para usted sigue siendo un caballo. Usted lo está viendo y puede decir, este hombre sí es bruto, esto no sabe gramática, pero sigue siendo un caballo. Pero si yo le cambio la letra por E, entonces ya es cabello, ya es una cosa diferente, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ocurre con los virus. Las mutaciones ocurren, muchas de estas mutaciones son lo que nosotros llamamos relativamente silentes, es decir, no expresan, no cambian para nada la conducta del virus, pero hay ciertas mutaciones que sí cambian para la conducta del virus, o una combinación de mutaciones, muchas veces más que una mutación simple, es la que cambia la conducta del virus, y ahí es donde pudiera haber problemas. Nuevamente, entonces ahí surge lo que nosotros llamamos las variantes. Variantes generalmente es casos, virus que tienen mutaciones pero que no necesariamente se comportan diferente, y después nosotros tendemos a hablar cepas cuando el virus ya empieza a comportarse diferente. O sea que pudiéramos decir actualmente que con lo que llamamos la variante inglés, la variante identificada en Inglaterra, o la variante identificada originalmente en Sudáfrica, o la variante originalmente identificada en Brasil, que quizás sean cepas porque pareciera que están comportándose diferentemente. Bueno, esa es la distinción básicamente. Entonces, la realidad es que cuando hablamos de variantes es que ha habido muchísimas variantes, simplemente que no nos hemos enterado de esa variante porque no han tenido mayor significación. O sea, se han enterado la gente que justamente está trabajando en esto y ve que las variantes, de hecho, esas variantes les sirven a esos investigadores para saber de dónde viene el origen de tal o cual virus en términos de población, de dónde surgió este virus y cómo se está distribuyendo en el mundo, etcétera, etcétera. Y justamente esa actividad intensa, particularmente en el Reino Unido, donde se hacen este tipo de investigaciones en hasta 5 o 10% de las cepas que ellos tienen, fue lo que les permitió inicialmente identificar esta variante que la gente ha llamado inglesa, que uno debe tener cuidado en este tipo de nomenclatura, porque no quiere decir, porque bueno, tienden a atizar un país o algo, pero y no quiere decir tampoco que esa variante necesariamente surgió en Inglaterra, sino que fue identificada en Inglaterra. Lo mismo podemos decir de la surafricana o la llamada variante de Brasil, ¿no? Entonces es preferible llamarlas con sus nombres actuales, que en el caso de la inglesa es B117 o B1.351 o P1, como ven ahí, ¿no? Hay otras variantes que han surgido más recientemente. En New York se ha identificado una, en California otras, que tenemos menos información. En todo caso, estas variantes tienen ciertas mutaciones que a su vez los científicos han analizado desde el punto de vista de estudios in vitro, que sugieren que, por ejemplo, pudiera esta variante tener una unión más persistente o más fácil con los receptores celulares, y por lo tanto entonces uno deduce que pudiera tener una infectividad mayor de la célula. Hay otras variantes que, como la que está señalada en rojo en la 484, que sugiere que pudiera, a través de como consecuencia de esa mutación, tener una cierto escape inmunológico, es decir, no responder tan satisfactoriamente a la respuesta inmunológica que se ha creado a una cepa tradicional o incluso a una vacuna. Entonces, obviamente eso empieza con estudios de in vitro, pero uno trata de hacer estudios epidemiológicos, y la realidad es que en el caso de la variante de la B117 es que los estudios epidemiológicos sí en realidad sugieren que esta variante se transmite más fácilmente. Se ha señalado que hasta un 50% de mayor facilidad en la transmisión o de la efectividad, y también se ha señalado por estudios ya epidemiológicos que pudiera tener un efecto en términos de morbilidad y mortalidad mayor que la variante tradicional. En el caso de la variante identificada en Sudáfrica, sabemos que ocasionó una curva epidémica importante en Sudáfrica, y también creemos, porque comparte ciertas mutaciones con la variable B1.17 o variante inglesa, que se puede transmitir más fácilmente, y lo mismo ocurre con el Brasil. Estas dos últimas variantes, la
la identificada en Sudáfrica y Brasil son preocupantes, no solo por lo de la transmisibilidad, sino por el hecho de que hay cierta data, incluso data de la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, que sugiere que esta variante pudiera responder menos eficientemente a los anticuerpos creados a través de la vacuna o en pacientes con enfermedad natural. Como les dije, la variante identificada en Inglaterra tiene una transmisibilidad incrementada según estudios epidemiológicos in vitro de alrededor del 50% más. Esto se basa en estudios que realizó tanto la Escuela de Salud Pública de Londres, así como el Imperial College en Londres, y en ambas coincidieron en que había un incremento de la transmisibilidad en esta variante, ¿no? Y también un incremento en la tasa de letalidad eventualmente de esta variante. Con respecto a la variante en Sudáfrica, podemos concluir que pudiera ser más fácil transmisión, dada la información de Sudáfrica. Es importante señalar que en el caso de la variante identificada en Inglaterra, esta variante ha entrado en otros países y ha reproducido esas curvas rápidas, es decir, esta variante se identificó en Portugal y relativamente rápido se convirtió en la variante primordial. También ocurrió en Irlanda. Sin embargo, esta variante africana, que ha sido identificada en una serie de países, en términos de convertirse claramente en la variante predominante, lo ha hecho en Sudáfrica, pero no necesariamente en otros países. Entonces, por eso yo creo que uno debe tener estudios epidemiológicos, sugiere que sí se puede transmitir de acuerdo a los estudios in vitro y ciertos estudios, pero bueno, no está tan claramente como la inglesa, ¿no? No hay evidencia concreta de que esta variante en cambio tenga una enfermedad más severa, y se plantea lo de la protección protección inmune disminuida basada en estudios desarrollados por Pfizer y Moderna, que dicen que sí, puede tener una acción disminuida. Estos son estudios in vitro, pero todavía satisfactoria. En el caso de la vacuna de Novavax, que no ha sido todavía sin aprobación, pero que por ejemplo mostró una efectividad de 86% con la variante inglesa, pero una efectividad de 60% cuando fue probada en Sudáfrica, cuando la variante esta 1.351 fue identificada en Sudáfrica. Esto se replica también con lo de Johnson Johnson, y ciertos estudios que sugieren que en pacientes con que la vacuna de AstraZeneca tiene una protección mínima contra enfermedad leve o moderada. O sea que sí pareciera que esta variante pudiera tener una respuesta inmune una respuesta inmune, la respuesta inmune estaría disminuida frente a esta variable cuando tenemos una cierta inmunidad con vacuna o con enfermedad original transmitida adquirida a través de una infección con el virus tradicional. Preocupante un poco por las últimas informaciones es esta variante identificada en Manaus. Sin embargo, tenemos muy poca información. Esta variante fue identificada en principio en noviembre del 2020, y estudios muy recientemente publicados, todavía no analizados por pares y no publicados formalmente en revistas indexadas, donde se usan fundamentalmente modelos matemáticos y datos genómicos y de mortalidad, estiman que puede ser más transmisible nuevamente y que es capaz de evadir entre el 25 y el 65% de la inmunidad protectora provocada por la infección previa con linajes que no son de P1, ¿no? Que es como se identifica esta variable en Brasil. Entonces se plantea que pudiera haber un 50% más ser 50% más transmisible, o que invade la inmunidad en 21%. Eso, obviamente, son estudios iniciales preocupantes, pero tienen que ser confirmados y analizados bien. En el caso, se planteaba que en el caso de en el caso de la surafricana. En el caso de Brasil, 40 a 120% más transmisible según ese modelo matemático, o evade la inmunidad de un 25 a 61%. Nuevamente, esto necesita más información realmente, ¿no? Y en términos de anticuerpos neutralizantes, cuando hicieron los estudios in vitro, encontraban que era 75 a 100 veces menos poder neutralizante que cuando utilizaban las variantes normales o tradicionales de virus. La pregunta que uno se hace hay cierta información que uno le cuesta
entender, o por lo menos a mí me cuesta entender en los actuales momentos, quizás el doctor Esparza nos pueda dar luz en esto, ¿no? Pero una de las preguntas es, bueno, entendemos que no toda la inmunidad es simplemente anticuerpos y que hay un efecto importante de la inmunidad celular, tanto con la vacuna como con la enfermedad natural. Y estudios recientes sugieren que esa inmunidad celular es bastante fuerte. Entonces, ¿por qué realmente escapa? Si es verdad que esta variante pudiera escapar el efecto inmune porque lo hace. Entonces entonces en el caso de Brasil, cuando uno analiza la situación de Brasil, bueno, ¿por qué tuvieron este brote tan amplio? Es porque realmente la prevalencia inicial de enfermedad, que era calculada en 75%, era más baja, y esta segunda ola simplemente se debió a nuevas infecciones en pacientes que no habían tenido la infección con una variante que era más transmisible y por lo tanto tuvieron una casuística más alta. Más el efecto que hubo, obviamente, que está bien demostrado en la disminución de las restricciones de distanciamiento social durante todo el periodo final del año en Brasil, o realmente que esta variante evade inmunidad. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si realmente la conclusión es que la variante va de inmunidad, entonces, bueno, obviamente está planteada la necesidad quizás de que tengamos que tener un refuerzo de vacuna probablemente para el futuro, una modificación de la vacuna para el futuro. Yo diría que en todo caso estos son información muy preliminar, muy difícil de concluir nada. Obviamente cierta preocupación o de interés, diría yo. Como dijeron ellos, las variantes de interés igualmente ya son información de interés, pero que necesitan más confirmación. En todo caso, la idea es que no, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista práctico? Para que la gente no se vuelva loca. ¿Qué es lo que podemos hacer? No podemos hacer, podemos hacer lo que hemos siempre dicho que debemos hacer. El distanciamiento social va a contribuir a que estas variables, aunque se tienen mayor transmisibilidad, justamente se transmitan menos, y al transmitirla menos es menos probable que estos virus muten. Entonces lo que tenemos que tratar de evitar es que siga habiendo transmisión del virus. ¿Y cómo logramos que haya menos transmisión del virus? Utilizando las medidas de distanciamiento social, y ahora utilizando la vacunación y tratando de vacunar lo más rápidamente a la mayor cantidad de población que tengamos. Un aspecto importante para señalar eso justamente es que aún teniendo esta variante de alta transmisibilidad en Inglaterra, si vemos la curva de Irlanda, del Reino Unido, de Portugal y de Sudáfrica, vemos que ambas curvas bajaron con medidas de distanciamiento social. Ahora probablemente en el futuro se van a potenciar con las vacunaciones, pero básicamente con medidas de distanciamiento social y por supuesto entonces, bueno, ahora con las vacunas. Las vacunas han sido un éxito en mi opinión. Hay una gran cantidad de vacunas todavía en estudios, 6 que han sido aprobadas, 100 que han sido autorizadas. Ha habido más de 245 millones de vacunas aplicadas en 107 países. Han sin duda alguna demostrado los estudios y lo que llevamos de vacunación, demostrado que son seguras. O sea que yo creo que la gente debería quitarse de la cabeza esa idea de la inseguridad, y más importante aún, o tan importante como eso, es el hecho de que han demostrado, y lo están empezando a demostrar también en el campo, no solo en estudios de investigación, sino en el campo, o sea, en aplicación masiva, que son altamente efectivas. Y con esto termino mi conferencia. Les agradezco nuevamente a la Sociedad Venezolana de Infectología por su gentileza de invitarme a participar en esto, al Instituto de Medicina Tropical, a SOC Telemedicina y el equipo de trabajo del doctor Héctor Rechedera. Muchísimas gracias realmente por la invitación, y a los oyentes por haber aguantado esta cantaleta. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que la discusión súper bien detallada y genera ciertas incertidumbres que, bueno, como tú mismo dijiste, las vamos aclarando en el transcurso, o las hemos aclarado en el transcurso de la pandemia. Sí, bueno, yo también, acompañando lo que dijiste, agradezco profundamente a SOS Telemedicina y a todo el equipo del doctor Héctor Arrechedera por hacer posible este ciclo de conferencias de vacunación contra COVID-19.
tenemos varias preguntas que nos han llegado en el chat y por el canal de YouTube de SOS Telemedicina. Y bueno, una de las primeras que salió a relucir fue qué opinaba sobre la posible modificación o dejar las medidas de prevención en Texas, que lo comentaste también, como habían tenido un descenso importante en el número de casos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que en líneas generales, a mí, en mi opinión, como dije, yo creo que todavía las medidas de distanciamiento social son importantes, ¿no? El uso de la mascarilla es importante y distanciamiento social es importante. Yo creo que sí, es verdad, y hemos bajado a un 70% en el número de casos en promedio. Sin embargo, 56.000 casos al día es una enormidad de casos. Hay muchos casos todavía. Entonces, y como lo planteé en la charla, creo que todavía la explicación más tangible quizás todavía de ese descenso en cierto modo es justamente la medida de efectividad. O sea, las medidas de lockdown no son medidas que son agradables, no son medidas que quisiéramos aplicar, pero que han demostrado cada vez ser efectivas. En mi opinión, son medidas de falla, es decir, de falla de la capacidad del sistema de salud de lograr identificar casos rápidamente, de aislar esos casos rápidamente, como lo lograron hacer otros países. Entonces, cuando se nos va de la mano, no hay otra manera de controlarlo que evitar la transmisión. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo los lockdown. No tiene que ser necesariamente el lockdown, o sea, eso es otra cosa. Y hemos aprendido mucho a lo largo de esta pandemia de qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, hemos aprendido que actividades al aire libre, la posibilidad de transmisión son extremadamente muchísimo más bajas. Y entonces yo creo que quizás el discurso debe variar un poco en términos de ofrecer a la población opciones en términos de qué es seguro y qué no es seguro, en vez de esta sí o no blanco y negro, ¿no? Eso por una parte. Pero me parece igualmente que las palabras importan y las recomendaciones importan. Cuando empieza a haber contradicciones entre distintas cosas, empezamos a ver problemas. Y me parece particularmente que el caso de Texas me parece un poco prematuro. No quiere decir que yo postulo que Texas debería estar completamente cerrada. Yo no soy de los que postula que las escuelas tienen que estar cerradas. Yo creo que hay maneras de abrir la escuela y hay data que sugiere que las escuelas pueden ser abiertas, pero hay que hacerlas bien hechas, y eso pasa por controlar esos sistemas de ventilación, etcétera, otros elementos. Entonces, yo en líneas generales pienso que es un poco prematura. A lo mejor me equivoco, a lo mejor vemos que la curva sigue bajando, por eso digo, va a ser importante ver el futuro, pero eso es lo que yo pienso. Yo pienso que las medidas de distanciamiento social siguen siendo muy importantes todavía, a pesar de que estamos avanzando en la campaña de vacunación. Perfecto, buenísimo. Yo también comparto, al igual que tú, que indiscriminadamente de que estemos vacunados o esté aumentando el número de vacunados en el mundo en líneas generales, se debe mantener la práctica de las medidas de prevención. Hay dos preguntas relacionadas con vacunas específicas. Ya dijiste que todas las vacunas en líneas generales son seguras, pero particularmente en esta comentaste que faltaban algunos resultados por publicar. Sí, mira, todas las vacunas que hasta ahora se tienen han publicado, o sea, tenemos información de publicación. Quizás la vacuna de Sinopharm es una de las vacunas que yo no he visto la información publicada en revistas indexadas, ¿no? No quiere decir que eso es lo único que hay. O sea, cuando la FDA se reúne, o el Departamento de Control de Medicamentos Europeo, la institución que hace eso en Europa, se reúnen, obviamente tienen en cierto modo cierta información privilegiada, si tú quieres, ¿no? O sea, una gran cantidad de información que no es lo que simplemente sale publicado en un paper en el Lancet, ¿ok? Entonces, eso es una de las cosas que uno espera que los países que han instituido esas vacunas tienen esa cierta información, pero esa es quizás la única vacuna que tenemos data de fase 1, fase 2 publicada. No tenemos data de fase 3 publicada, pero tenemos reportes de ciertos países que instituyeron esa
esas vacunas donde reportan que la efectividad fue alta, pero no lo tenemos publicado. Entonces eso es lo único que yo hago, hago la salvedad, ¿no? Pero como te digo, a veces uno no tiene toda la información y hay instituciones que tienen información privilegiada, como los gobiernos deberían tener cierta información que es mucho mayor, y entonces uno espera que estas empresas han proveído a los gobiernos esa información y que basado en eso se ha hecho un análisis y se ha aceptado la vacuna. Tú ves cosas como, por ejemplo, las vacunas de AstraZeneca en Estados Unidos no se ha aprobado todavía, a pesar de que está aprobado en otro, pero tiene que ver con regulaciones, o sea, con formas de decidir una cosa o la otra, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que necesariamente sea mala, pero simplemente hago la salvedad que es lo único que puedo decir, no puedo decir otra cosa porque no tengo la data. Ok, muchas gracias, Carlos. Llegó el momento de la verdad. El doctor Esparza quiere hacer una pregunta. Upa. No, más que, bueno, voy a hacer algunos comentarios, pero primero debo decir, Carlos, que tu presentación fue extraordinaria. Me dejó boquiabierto. Chévere. Los genes de virólogos tuyos vienen de tu mamá. Gracias. Y déjame contar una historia que la mayoría de ustedes no saben. Pero la mamá de Carlos hizo su tesis de doctorado en mi laboratorio, en el IBIC, hace 40 años, o más, probablemente. Tú eras muy chiquito o no habías nacido. No, yo recuerdo. Yo estaba chiquito. Yo recuerdo. Quiero hacer un comentario al respecto, porque con Berta lo que hicimos fue estudios de la epidemiología de rotavirus, que es un virus gastrointestinal. Ese virus tiene una variabilidad estacional. Incluso en Venezuela, que es un país con clima templado, el virus tiene picos que tienden a aparecer. Bueno, hace años que yo no lo sigo, y además hay vacuna hoy en día, pero tienen picos estacionales en invierno, que son muy marcados en los países temperados, en Estados Unidos, en el sur, pero todavía existen en Venezuela. Y tu mamá hizo un estudio por 2 o 3 años, no me acuerdo, tratando de correlacionar variables como humedad, temperatura, y no pudimos obtener una correlación. De manera que eso nos hizo llevar a estudiar qué es lo que está detrás de la estacionalidad de las infecciones. Y no es claro. Una, por supuesto, que tú lo mencionaste, es que durante los climas inviernos en los países temperados, la gente tiende a estar más dentro de la casa y hay más contacto entre las personas. Y que quizás eso puede explicar la estacionalidad. Algunas personas piensan que, como tú dijiste, que este pico está cayendo porque está manifestando la estacionalidad de la transmisión del SARS-CoV-2. Pero no es claro. Pero quiero hacer 2 o 3 comentarios. Uno es que hay que tener mucho cuidado con ser súper optimistas con la caída. Esta caída que estamos viendo. Y de hecho, personas como Rochelle Walensky, la directora del CDC, o Tony Fauci, han advertido que mucho cuidado, porque esa caída, como tú dijiste, ya está entrando en un plató. En las últimas 2 semanas ya no sigue cayendo. Y es un plató muy alto, son 70.000, 50.000, 70.000 infecciones por día. Entonces es muy importante que las personas no se vuelvan complacientes, como parece estar en estos estados que en la euforia de que el virus está cayendo, van a dejar de seguir las precauciones no farmacológicas que tú mencionaste. Entonces es un poquito de cautela que hay que tener con la caída, pero, lógico. Pero una cosa que te quería preguntar, voy a decir algo antes de otra pregunta. Mientras tú estás hablando, Carlos, ha habido un movimiento muy, muy intenso en las redes. Y María Graciela fue la primera que lo comunicó al grupo. Y es que el presidente Maduro, hace 1 hora, o menos de 1 hora, anunció que ya se detectó en Venezuela una variante del virus. Y es el trabajo de Flor Puyol. La variante no es clara, no se sabe exactamente cuál es, porque lo que hizo ella fue secuenciar
no el virus completo, sino pedacitos del virus, tratando de identificar la presencia de la mutación E484K, que está presente tanto en la cepa surafricana como en la cepa brasileña. Pero esa mutante le permite al virus escapar de la neutralización por anticuerpos inducidos en las personas que se han infectado, pero también en las personas que se han vacunado. Entonces, tus últimas diapositivas ya no son solamente de interés teórico, son de interés muy práctico para Venezuela. Correcto. Porque no es muy claro si los anticuerpos persistentes pueden realmente prevenir la infección, enfermedad y muerte por esas variantes. Y por eso que varias compañías están ya produciendo vacunas basadas en esas variantes. Y muy probablemente en el futuro la vacunación contra la COVID-2 va a ser un poquito, bueno, hay diferencias muy grandes, pero va a ser algo como influenza, que vamos a tener que adaptar la vacuna a los cambios genéticos o antigénicos del virus. Entonces es una cosa preocupante. Correcto. Y si algún consejo se debe dar en este momento, es que la mejor forma de prevenir mutaciones es prevenir infecciones. Como tú sabes, entonces hay que intensificar las campañas de vacunación para disminuir la replicación del virus, que es la que favorece la aparición de mutaciones. Y la otra cosa interesante es que esa es una mutación interesante en tu diapositiva, es cobayo. Ok. Una tercera. Ahora, una pregunta. La curva que tú mostraste en los Estados Unidos es de los Estados Unidos, que es un país muy heterogéneo. Correcto. Entonces, no sé si tú tuviste la oportunidad de buscar y analizar esa curva por regiones o por estados. Por estados que tienen, como tú dices, una demografía diferente, un comportamiento social diferente, una cobertura de vacunación diferente, porque muchos de nosotros pensó que quizás estamos llegando a inmunidad de rebaño, pero es muy difícil llegar a esa conclusión cuando uno ve los Estados Unidos completos. Y personas como Chris Murray en Seattle, él no piensa que estamos cerca de la inmunidad de rebaño. Entonces la pregunta es si tú has podido revisar lugares, regiones de Estados Unidos que den un poquito más información. Sí, no en detalle realmente. Sí, bueno, primero un comentario. Así como usted hizo el comentario, déjeme decir lo siguiente. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan, la gente me pregunta por qué agarraste infectología, y yo digo, bueno, obviamente una razón lógica era mi madre, pero la otra razón, inspiración en gran medida fue el trabajo que hizo con usted. En esa época yo estaba pequeño, pero recuerdo haber ido a Livic, a toda esa cuestión, y me pareció fascinante. Entonces, parte de mi decisión de agarrar medicina se la debo a usted, ¿no? Yo le tengo gran respeto. Y gracias por los comentarios. Con respecto a eso, apoyo completamente lo que usted dice sobre la curva, y lo planteé, ¿no? Está bajando, eso es chévere, pero hay que tener cuidado. Por eso cuando Patricia me preguntó lo de Texas, me parece prematuro. Nuevamente me parece que estamos todavía a nivel de medidas intensas de distanciamiento social o de uso de medidas estas de salud pública, de uso de mascarilla, etcétera. Y claro, ahora no vamos a facilitar el uso de las vacunas, pero no hemos llegado a un nivel de vacunación lo suficiente como para relajar eso. Sí creo que como lo habíamos discutido con Patricia anteriormente, antes de empezar, que bueno, hay que explicarle bien a la gente qué puede hacer y qué no puede hacer. Hemos aprendido de forma que la gente no se sienta tan restringida, y esta necesidad de que es o todo o nada, y resulta que no es no todo o nada. Cuando uno ve, incluso analizando las medidas, que uno dice, bueno, las medidas de salud, uno ve que incluso hay mucha variación entre cómo se han aplicado las medidas. Por ejemplo, hasta hace nada, o hasta ahorita, California tiene medidas bastante restrictivas porque tuvieron un brote muy alto. Florida, sin embargo, hace tiempo no tienen las medidas tan restrictivas. En Florida
las actividades económicas y sociales se han mantenido relativamente libres. Entonces, no, yo no analicé particularmente la curva en cada estado. Es algo interesante de hacer. Siempre he reconocido que uno de los casos que hace difícil el análisis en los Estados Unidos es que es realmente como si estuviéramos hablando de 50 por tamaño y por población, y por distribución geográfica, que estuviéramos hablando como 50 países europeos, o sea, metidos en un país que se llama Estados Unidos. Sobre todo porque además cada país, cada estado tiene sus particularidades y tiene su independencia hasta cierto grado de lo que hace y lo que no hace. Y no solo cada estado, sino cada condado también. O sea, por ejemplo, aquí en Miami, el condado de Miami-Dade tenía uso obligatorio de mascarilla, pero los otros condados por el gobernador no había restricción de uso de mascarilla. Entonces, eso es variable. Eso es algo interesante a analizar, pero no, yo no busqué en detalle esa información. Y sí, obviamente lo de Brasil es preocupante. Creo que la información, como dije, es limitada, pero es preocupante. Obviamente algo que hay que tener en cuenta. Nuevamente, desde el punto de vista práctico para el que me está oyendo o para uno, ¿qué puedo hacer? Distanciamiento, o sea, esas medidas de distanciamiento, uso de mascarilla, evitar la infección, evitar las aglomeraciones, evitar las áreas poco ventiladas, etcétera. Y ahora cada vez más la intensidad en la campaña de vacunación, porque mientras más rápido vacunemos o sea, como dice usted, o sea, como lo planteamos, la mutación va a ocurrir, las mutaciones van a ocurrir porque eso es lo que los virus hacen. Entonces, ¿cómo podemos evitar la mutación? Evitar que el virus se replique. ¿Cómo evitamos que se replique? Evitar que el virus se transmita. Entonces, eso es lo único que podemos hacer por ahora. Sí, bueno, la verdad es que yo pienso que al igual que tú, se debe insistir con las medidas de prevención, indiscriminadamente de las variantes. Obviamente es un tema apasionante y es un tema importante y trascendental a la hora de pues, seguir la producción de las vacunas. Yo también pienso que a lo mejor la vacuna contra COVID-19 termine siendo similar a la influenza, que hay que pues, estudiarla y quizás modificarla o agregarla para los años siguientes. No sabemos todavía, yo pienso que esa es una opción con todo este tema de las variantes. Y aprovecho para hacerte, hay dos preguntas bien interesantes. Una es sobre si realmente la circulación de influenza o los diagnósticos de influenza han disminuido o han desaparecido del mapa, o si es que se está sobrediagnosticando COVID-19. Es un tema que se sigue comentando, que existe la posibilidad de que se están, claro, en la medida que haces más pruebas, más PCR en tiempo real, pues tienes mayores diagnósticos, mayor caso o mayores pacientes. Entonces, ¿eso realmente es lo que está sucediendo con influenza? No, yo creo que, como te dije, tú ves la curva y hace unos meses hubo una publicación del CDC con respecto y mostraba la curva de Australia, la de Sudáfrica, la de Chile, y incluso la de Estados Unidos en su primera fase, Estados Unidos empezando en marzo, cómo baja dramáticamente el diagnóstico de influenza, aunque se sigue haciendo el despistaje de influenza. Por ejemplo, en mi hospital nosotros seguimos haciendo incluso lo que nosotros hacemos mucho PCR rápido, donde se hace PCR de los virus respiratorios, sincitial respiratorio, influenza, para influenza, etcétera, y ahora está incorporado incluso el de SARS, o sea que lo haces de un solo, estás haciendo todos ellos, ¿no? Entonces, no, la data es real. La data es que, si usted ve es impresionante el aplanamiento de las curvas de influenza reproducidas en todos estos países durante su etapa de invierno es dramático. Y lo único que uno puede decir, bueno, mira, a lo mejor se vacunó un poco más de gente. Sí, es posible porque hicimos campaña para que la gente se vacunara para justamente tratar de evitar. Pero yo creo que la realidad está en que el distanciamiento social es el distanciamiento social y funciona para los virus respiratorios en general. Funciona para todos los virus, fíjate. Otra pregunta interesante la hace el doctor Antonio Ríos, y él plantea: el curso natural de una pandemia sin vacunas en otros tiempos ha sido entre 2 a 3 años. En este caso, es decir, en COVID-19, si no tuviésemos las vacunas como tan pronto y afortunadamente llegaron, ¿cuánto piensas tú que pudiese haber
cuánto pudiese durar la pandemia. Y esto me pareció también chévere, el modelo de esta pandemia es diferente a las previas, o ha sido más o menos igual. Bueno, yo creo que bueno, yo no te podría asegurar cuánto dura la pandemia. O sea, las pandemias van a durar hasta que alcances, o sea, un número hasta que tu número de susceptibles baje de una manera dramática y no permita la transmisión más y ahí empieza a bajar. En el caso de la pandemia, lo que pasa es que el problema con eso es que, usando el ejemplo de influenza, eso te llevaría a una mortalidad inaceptable, ¿no? Incluyendo que este virus tenga una mortalidad menor de la influenza de 1918, es una mortalidad apreciable, como lo podemos ver en los casos, como lo puede testificar Manaus, o como lo puede testificar los Estados Unidos. Realmente yo creo que la idea de la inmunidad de rebaño, o sea, alcanzar el control de esta epidemia a través de inmunidad de rebaño no es aceptable, ¿no? Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista médico, por la mortalidad y la morbilidad tan alta que conlleva. Entonces, en el caso, sin embargo, de la vacuna, del caso de influenza, bueno, primero ni siquiera sabíamos que era el virus de influenza. O sea, eso vino a determinar posteriormente, ¿no? Para el momento de 1918 no se sabía qué virus era, o sea, cuál era el virus, ¿no? Y por lo tanto no había vacuna tampoco. La diferencia notable, obviamente, entonces la van a hacer las vacunas. Es difícil, lo que sí tú ves cuando ves, por ejemplo, hay casos que te demuestran, obviamente uno de los casos que lo hace más difícil en los actuales momentos es la transportación, la rapidez de movilización, lo que hace más difícil. O sea, entonces tú tienes situaciones como la de New Zealand, o tienes situaciones como las de Australia, que son islas, que están prácticamente aisladas del mundo, donde entonces, bueno, además trabajaron, vamos a reconocerlo, muy eficientemente en su control inicial, pero ¿cuánto tiempo puedes permanecer? No te puedes abrir entonces es difícil contestarle esa pregunta al doctor Río, ¿no? Antonio, pero no te sabría decir cuánto va a durar, pero ya fíjate, llevamos un año. Y probablemente nos vamos a llevar todo este año, incluso con vacunación. Entonces estamos en el ballpark, pero con vacunación, pero con un impacto económico y un impacto social extremadamente importante. Extremadamente, pues correcto, así es. Ya que insistimos en la vacunación, por supuesto, y que lo has dicho ya varias veces, queremos vacunar de manera rápida la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, uno de los comentarios que hace es: si una persona recibió la primera dosis y a la semana adquiere la infección por SARS-CoV-2, ¿en cuánto tiempo puede recibir la segunda dosis? Es como una pregunta como para el doctor Esparza, pero bueno, te digo mi opinión. ¿Cómo lo analizo? Yo creo que el problema es que no creo que tengamos una data intensa. Fíjate que hay cierta data que te sugiere, por ejemplo, que personas que tuvieron la infección inicial, cuando los vacunas con la primera dosis, adquieren unos niveles altísimos, y eso se ha justificado, se está empezando a justificar, por ejemplo, en Francia, como para decir, bueno, pacientes que tuvieron infección inicial nada más le damos a dar una vacuna. Yo pienso que nuevamente uno tiene que ser un poco, quizás, uno necesita data para tomar una decisión que no se base en un solo estudio, y entonces uno tiene que, mientras tanto, si se quiere, un poco ortodoxo en esto, ¿no? Entonces, las vacunas, la forma que se estudiaron fueron dos dosis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que hay una parte de punto práctico? O sea, ¿qué pasa con el paciente que yo le di una dosis, hace la infección y entonces ahora viene para la segunda dosis? Bueno, ha pasado la primera pregunta es, bueno, asumiendo que le queremos dar la vacuna, obviamente tiene que pasar el periodo de infectividad, porque tú no quieres llevarlo a un centro de vacunación donde el periodo de infectividad. Pero yo diría que yo le administraría la vacuna. Nuevamente, yo no tengo, o sea, no hay data que me diga una cosa. Una de las cosas que o sea, a lo mejor yo te podría decir, podemos distanciarlo. A lo mejor podemos decir, o sea, ese paciente que tuvo ahora la infección va a tener por lo menos 3 meses y lo podemos distanciar. Eso podría ser una opción. Entonces aquí creo que jugamos un poco con el hecho de que, bueno, no tenemos suficiente vacuna, entonces aprovecho esa oportunidad, pero
el problema es que tampoco sabemos la data de vacunas en términos de las vacunas de 2 dosis. Los ingleses tienen cierta data que en la vacuna de Oxford pudieran extenderlo y por eso ellos lo extendieron a 12 semanas como límite. Quizá tú lo puedes extender varias semanas, pero no sabemos, no la quieres extender mucho y no tenemos justamente esa data. Entonces yo trataría, en mi opinión yo trataría de ajustarme lo más posible a la administración de 2 vacunas a pesar de que tuvo la infección, pero como te digo, reconociendo cierta ignorancia en términos de que no creo que tengamos mucha data sobre eso. No sé si el doctor Esparza tiene algún comentario al respecto. Ignorancia no, pues nos faltan los datos, o sea, estamos bueno, empezando. Ignorancia por una u otra cosa. yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de las 2 dosis de la mayoría de las vacunas que están aprobadas y autorizadas administrándose, el tiempo, sobre todo es un tema que preocupa en Venezuela. Te colocas la primera dosis de Sputnik V. ¿Cuánto tiempo más puede esperar o se puede prolongar, tardar en colocar la segunda dosis? Esa es una pregunta que nos han hecho, es una pregunta frecuente. Sabemos que en vacunología uno trata de que o se respete el tiempo, nunca se adelanta, pero siempre hay como un margen de cuánto tiempo más puedes retrasarlo. Nuevamente, yo creo que todo está un poco a lo anterior en el sentido del tiempo. Yo creo que la vacuna fue estudiada con un cierto parámetro de tiempo y uno debe tratar de ajustarse a eso. Yo creo que, ¿qué te digo? Yo viene un paciente retrasado una semana, ¿qué hago? Bueno, le pongo la dosis que le falta. ¿Okay? No es que voy a empezar otra vez a vacunarlo, pero uno tiene que tratar de hacerlo. Eso es una de las preguntas, eso es una de las discusiones grandes, por ejemplo, que hubo aquí al inicio de la vacunación es, le poníamos la vacuna en la primera dosis a la mayor cantidad de pacientes y no guardábamos la segunda dosis. Usted ve que ahí en una de las curvas que yo puse hay una discrepancia entre lo que ha sido enviado y lo que ha sido administrado. Esa parte de discrepancia tiene que ver con que, bueno, hay ineficiencia en la administración, pero también en que muchos estados guardaron esa dosis de vacuna para la segunda dosis de los pacientes. Y eso, que fue justamente lo que los ingleses están tratando de evitar con su manera de vacunar, tratar de alcanzar lo suficiente número de gente con la primera dosis que ya tiene un cierto grado de inmunidad. Entonces, pero yo diría que uno tiene que tratar de ajustarse, que en el caso de nosotros tratábamos de que fuera, uno da un leeway o un tiempo de unos 4 días antes o después, donde tú podías planificar que el paciente regresara, o sea, tratar de ajustarte en eso. Entonces yo no creo que hay un estudio que te diga, mira, yo me puedo tardar, por poner que yo conozca, que yo me puedo tardar 3 meses, excepto ese estudio de los ingleses actualmente con la vacuna de Oxford, cierta data con la vacuna de Johnson que sugiere que, bueno, la vacuna de Johnson yo sé una sola dosis, pero que sugiere que hay cierta data que sugiere que un tiempo más largo pudiera favorecerlo, pero no tenemos esa información desde el punto de vista de un estudio aleatorio. Los estudios fueron realizados de una manera y uno creo que nos debemos ajustar a ese estudio. Quisiera, para esto que te contesté y la anterior, ver qué opinión tiene el doctor Esparza, porque es experto en vacunas y sería bueno para los oyentes. Claro, cómo no. Gracias, doctor Esparza. Ok, sí, Carlos y Patricia, tú tienes razón. Uno tiene que ajustarse a lo que la ciencia ha mostrado. Y por eso es que personas como Tony Fauci insisten en los 21 días o los 28 días, porque eso fue lo que el protocolo dijo. Ahora, tú tienes razón que en general es mejor distanciar la primera de la segunda dosis que acortarla. Existe mucha experiencia en eso. En este caso, se hizo un esfuerzo realmente de acortar la distancia entre la primera y la segunda dosis por razones prácticas, porque estamos en medio de una pandemia y entonces es importante conseguir el máximo efecto en el menor tiempo posible. Pero yo puedo relatarte por horas la experiencia que tuvimos con VIH y encontramos eso, que cuando lo tratamos de acortar por razones prácticas, terminábamos con menos inmunogenicidad. Entonces, estoy de acuerdo con Carlos, que en ausencia de información uno empieza entonces a referirse a experiencia con otras vacunas y demás. En el caso de las personas infectadas, la recomendación que se hace, que no es realmente basada en mucha información, es que se considere la infección como la primera dosis y que esas personas se vacunen con una dosis que puede ser un mes o 6 semanas después de
la recuperación. Pero de nuevo, eso es un poco intuición y conocimiento del campo en general, más que información que se ha obtenido por estudios clínicos. Y yo mandé una nota hace un rato. El año pasado yo publiqué un artículo en el American Journal of Public Health, donde reviso 300 años de historia de las pandemias de influenza. Hay 3 pandemias de influenza en promedio cada siglo. Entonces tenemos 10 pandemias de influenza que están muy bien documentadas, que están descritas en una carta corta, en un artículo corto. Y lo que encuentro es que cada una de las pandemias duraron entre 2 y 3 años, pasaron por diferentes olas. Bueno, la pandemia de la gripe española pasó por 3 olas. La segunda fue la más fuerte, fue la que afectó a Venezuela, causando hasta 75,000 muertes en el año 18, pero también en el año 19. Las pandemias se acabaron cuando se alcanzó inmunidad de rebaño, que se estima, porque todo eso es estimado, que quizás se alcanzó la inmunidad de rebaño con influenza cuando se alcanzó un 40% de la población infectada. Pero tú lo dijiste, la inmunidad de rebaño no es una descripción de la historia natural de la enfermedad, pero no queremos conseguir inmunidad de rebaño de forma natural, la queremos conseguir por vacunación, porque la inmunidad de rebaño adquirida de manera natural, tenemos que pagar un precio muy alto en mortalidad. En el caso de la gripe española, cuando la población de la Tierra eran 1.000 millones de personas, ahora son 7.000 millones de personas, pero cuando la población de la Tierra era 1.000 millones de personas, se estima que murieron hasta 100 millones de personas por la gripe española. Entonces, ese es el debate que ocurrió el año pasado entre el grupo de John Snow y el Greg Barrington sobre que si podemos sencillamente proteger a los más vulnerables y dejar que el resto de la población cree inmunidad de rebaño. Y que rápidamente, como digo, fue contestado por la OMS y otras personas, esperar por una inmunidad de rebaño natural es criminal, porque el costo de mortalidad es muy alto. De manera que la alternativa es la vacunación. Claro. Es así, no hay duda, no, eso es así. Bueno, la verdad es que, bueno, ha sido súper interesante pues todos los comentarios, tu conferencia pues a mí también me pareció espectacular, pero hay una última pregunta que vamos a hacer para terminar y es sobre las alergias. Eso también debemos aprovecharlos a los dos, tanto a ti Carlos como al doctor Esparza, porque siempre hay muchos comentarios sobre las alergias, específicamente, por ejemplo, contra Sputnik B, si hay que tomar algunas precauciones. Pues obviamente estas son vacunas nuevas que solo no es predecible, pues, quién va a hacer una reacción ante alguno de los componentes de las mismas. Pero si tienes algún comentario al respecto, para ir finalizando, porque... Bueno, te comento sobre todo, te puedo comentar sobre todo del caso del que más conozco, que es obviamente las vacunas que han aplicado acá, ¿no? Y la realidad es que a la larga el problema de las alergias no ha sido un problema serio. Bueno, obviamente cuando salieron los primeros casos de alergia, una de las cosas que pasa con esta información temprana es que alguien hace un cuadro anafiláctico y esa noticia está en todo el mundo, en todos los noticieros, pero uno tiene que poner en contexto eso con el número de vacunas que se ha puesto, y cuando se ha analizado ahora incluso esos casos anafilácticos que fueron muy promocionados, los primeros 2 a 3 casos, se ha visto que la incidencia de cuadros anafilácticos relacionados con la vacuna es bajo, con estas vacunas son bajos, incluso yo que es más bajo, para decir más bajo que el que tú puedes hacer con un cuadro de penicilina, con una dosis de penicilina, o sea que no es realmente serio. En todo caso, el punto es que y esto no incluye que yo soy alérgico al polvo, que yo soy alérgico al polen, que yo soy alérgico a la aspirina. Exacto. O soy alérgico a la penicilina. Eso realmente no es una contraindicación de la vacuna. La única indicación de alergia a la vacuna es realmente que tú hayas hecho alergia a algún componente de la vacuna o a la vacuna misma, ¿me entiendes? Entonces, alguien que tuvo una alergia severa, una anafilaxia con la primera dosis, pues entonces estamos en problema. Pero no, de resto no. De todas maneras, siempre es una cuestión de precaución, y entonces se ha estipulado, por lo menos aquí, que en líneas generales, cuando tú pones tu vacuna,
es un centro que está preparado para reaccionar ante cualquier problema alérgico, y que además el paciente vacunado, si tiene información si no tiene incluso historia de alergia, el paciente vacunado permanece en el sitio de vacunación por unos 15 minutos en observación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos episodios alérgicos severos que se han descrito, de los pocos episodios severos que se han descrito, ocurren en los primeros minutos después de la aplicación de la vacuna y no más allá de la primera hora. Entonces, estos pacientes se esperan por 15 minutos, y aquellos que tienen historia de una reacción alérgica severa o otras cosas, los observan por unos 30 minutos. Entonces, yo creo que incluso en ese aspecto, las vacunas han demostrado ser seguras. Bueno, yo creo que pues ya sí vamos a ir finalizando. Voy a recordar que para el próximo miércoles, para continuar con el ciclo de vacunación y COVID-19, la conferencia va a estar a cargo del doctor Esparza, poniendo en contexto todas las vacunas que están disponibles a nivel global. Y bueno, ahora pues agradecer nuevamente a la gente de SOS Telemedicina, al doctor Arrechedera, a todo su grupo. Agradecerte a ti, Carlos, profundamente por haber aceptado y participado con nosotros y por ser un apoyo importantísimo para la Sociedad Venezolana de Infectología. Igualmente, SOS Telemedicina ha sido un apoyo muy importante a la hora de mantener la educación médica continua y la información a la sociedad en líneas generales. Doctor Esparza, muchísimas gracias por acompañarnos y por todos sus comentarios. La verdad que yo estoy muy honrada y muy orgullosa pues de haber coordinado este evento. Doctora Arrechedera, si quiere algunas palabras, y Carlos después para finalizar. No se escucha. Creo que no te escucho. No se escucha. Bueno. No se escucha. Mientras Héctor se conecta o habla, okay. Yo quiero nuevamente agradecer a ti, a María Gabriela, a Manuel, y a través de ustedes a la Sociedad Venezolana de Infectología por la invitación. Felicitarlos por la actividad que han estado desarrollando a lo largo de todo este tiempo. Me ha parecido excelente. Y obviamente también quiero felicitar a SOS Telemedicina, al Instituto de Medicina Tropical, a Héctor como promotor de este tipo de actividades, por la labor intensa que han estado realizando, que me parece excelente. Y nada, orgulloso de lo que están haciendo ustedes allá en Venezuela. Al doctor Esparza por su valioso comentario. Gracias. Ahora sí, gracias. ¿Se escucha ahora? Sí, bueno, ahora sí, doctor. En primer lugar, agradecerle a Carlos que nos sigue acompañando desde la distancia. Con Carlos partimos desde el Instituto de Medicina Tropical, lo mismo que con Julio Castro, con John Osen, con tanta de esa gente valiosísima que pasó por esa consulta externa de infectología que coordina el doctor Jaime Torres, ¿no? Y bueno, al doctor Esparza por darle ese brillo adicional a esta videoconferencia, a Patricia, a toda la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología, con quienes estamos haciendo una hermosa alianza para llevar el conocimiento a donde se necesita. Y bueno, esta conferencia, como todas las anteriores, va a ser puesta a la brevedad en YouTube, de manera que mucha gente que probablemente no se logró conectar por diferentes razones pueda tener la posibilidad de escuchar a Carlos, lo mismo que a Jaime la semana pasada, al grupo de Argentina, al grupo y todas las otras conferencias que vienen. Y bueno, la semana que viene seguramente el doctor Esparza nos encenderá muchas luces, como suele hacerlo. José, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, la Universidad Central de Venezuela está a sus órdenes.